La joven que ves en pantalla es Esmeralda Castillo. Tenía 14 años cuando desapareció y lo último que se supo es que su papá le dio las instrucciones precisas y necesarias para que la chica fuera sola a su escuela en ese día que desapareció. Cuando el padre de la joven llamó a la escuela, se enteró que la chica nunca llegó. Y en ese momento se detuvo el mundo de este hombre y se convirtió en una de las peores tragedias que podría ocurrir a una menor de edad en México. Pero antes de iniciar quiero enviar un saludo a Nolvin Arnoldo Espana Santos, que me escribió: gracias, amo tus videos, mis días de trabajo son geniales escuchándote. Saludos desde Pensilvania, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu apoyo, te saludo y te envío un gran abrazo hasta Pensilvania, cuídate mucho. También quiero agradecer a Cecilia Aguirre, que me escribió: gracias Tess, me encantan tus videos, sos una hermosa persona y con mucha luz, un abrazo grande. Gracias por verme, lo valoro profundamente, te envío también un gran abrazo cósmico y desde luego te deseo lo mejor, mi leyenda. Gracias por estar aquí en la comunidad. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál crees que es el defecto más grande del gobierno de tu país? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La pequeña Esmeralda Castillo Rincón tenía 14 años cuando fue vista por última vez. Una hermosa jovencita mexicana nacida en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, México. El 28 de enero del año 1995, en el corazón de una familia humilde pero responsable y muy amorosa, siendo la tercera hija de sus padres, que se conformaban entre el señor José Luis Castillo Carrión y la señora Marta Alicia Rincón. A pesar de que las cosas en su hogar eran armoniosas y el cariño siempre estuvo presente, la situación económica no siempre era la mejor. A veces se volvía bastante complicada debido a la precariedad laboral por la que el señor José Luis y la señora Marta Alicia debían doblar sus esfuerzos para conseguir los ingresos necesarios, permaneciendo ocupados más tiempo en trabajos extra y así poder brindar un hogar más estable a sus hijos, por lo menos en lo que respecta en la parte económica. La señorita Esmeralda era una chica inteligente y servicial. Procuraba no generar dolores de cabeza a sus papás, tratando de ayudar en lo que más podía, principalmente en las tareas del hogar. A nivel académico, la joven destacaba por sus altas calificaciones y su excelente conducta, tanto así que se había ganado una beca para facilitar los pagos durante su primaria. La mujer tenía un espíritu altruista, procuraba dar siempre lo mejor de sí misma, razón por la que sus padres estaban orgullosos, confiándole un futuro prometedor. El señor José Luis Castillo trabajaba pintando en la calle, pero sus ingresos no eran suficientes para mantener a su familia. Aún así, su mujer trabajaba y su hija Esmeralda, desde antes de los 15 años, empezó a trabajar en varios oficios pequeños, sacando tiempo para compartir con su familia y ver la televisión. Esmeralda también soñaba con tener una fabulosa fiesta de 15 años y contaba los días para que llegara el preciado momento. El sábado 16 de mayo del año 2009, el padre de la menor de edad, el señor José Luis, empezó a sentirse realmente mal de salud, debilitándose bastante. Sin embargo, decidió aguantar y callar su dolor a su esposa, quien en ese momento tendría un trabajo importante, el cual le tomaría 3 días en completar lejos de casa. José sabía que si le decía a su mujer sobre su malestar físico, ella renunciaría de inmediato y se quedaría con él para cuidarlo, pero esto no era lo que él quería para su familia, quienes tenían necesidades económicas, por lo que el dinero que la señora Marta Alicia obtendría sería vital y valioso para el hogar, pues las deudas se acumulaban rápidamente y asimismo los gastos mensuales. Entonces el tipo prefirió callar su dolor y asumir que de alguna forma no pasaba nada para que sus familiares no sospecharan. Mientras la señora Marta Alicia estaba lejos de casa, la señorita Esmeralda cuidó de su padre atentamente, quien
notaba en ocasiones que el hombre no se encontraba del todo bien, por lo que tuvo que faltar algunos días a sus clases hasta que su padre pareció dar algunas manifestaciones vitales, gestos de recuperación bastante importantes. Si bien con el paso de los días el señor José Luis aún no estaba del todo sano, fue insistente con su hija y le indicó que debía volver al colegio para retomar sus estudios y no quedarse atrasada en las diferentes materias, pues era una niña bastante inteligente y con muchísimo potencial en la vida. Por lo tanto, era evidente que los temas que estaría cursando serían importantes para su futuro y para la decisión de la profesión que fuese a escoger. Así que el señor José fue categórico con la indicación de que Esmeralda tenía que regresar al colegio. La señorita Esmeralda no quería dejar a su padre solo, sabía que aún se sentía enfermo pese a que él decía que estaba mejorando, pues era evidente que en su rostro y en su energía no todo estaba bien, o por lo menos como antes él era. Sin embargo, no podía desobedecerlo, así que decidió volver al colegio preparando sus cuadernos y su maleta. Su padre siempre la acompañaba hasta la escuela, no obstante, ese día prefirió no hacerlo, pues como les comentaba, el hombre, aunque fingía estar bien, realmente se sentía mal y no se sentía recuperado del todo, por lo que, confiando en su hija, le dio instrucciones para que llegara sola hasta su colegio. Realmente la adolescente ya antes había viajado sola en el autobús. Para ir al colegio debía tomar 2 rutas, hacer transbordo de un vehículo a otro y cruzar una considerable distancia, pues no vivía, digamos que muy cerca de su escuela. El tiempo pasó y José no obtuvo información sobre su hija y esto le pareció demasiado extraño. No sabía si había llegado a salvo o si estaba bien, por lo que decidió comunicarse con la escuela para averiguar si su hija había llegado bien. Pero allí le informaron que la señorita Esmeralda no había comparecido a la institución educativa durante todo el día, lo que perturbó profundamente al padre, quien asustado empezó a sospechar de lo peor. Horas después llegó a casa luego de trabajar la señora Marta Alicia Rincón, que estaba ausente debido a su trabajo, enterándose de la lamentable noticia de improviso que su hija estaba perdida y que no había llegado a la escuela. Los acudientes alarmados se dirigieron ante la policía y allí hicieron la denuncia por desaparición formal. Sin embargo, fueron tratados de manera esquiva e indiferentes. Los agentes se mostraron desinteresados y frívolos, como naturalmente actúan estos sujetos, porque a decir verdad, no solo pasa en México, pasa en muchos países. Pero retomemos. Luego los policías trataron de persuadirlos con una ficha impresa de persona desaparecida, la cual no copiaron y tampoco pegaron en ninguna parte, entregando solo una a la familia en una especie de maniobra disuasoria contra los denunciantes. Para ese entonces la Ciudad de México cruzaba por una fuerte batalla interna entre el Estado y varios cárteles de grupos criminales, por lo que supuestamente habían pocos agentes disponibles para investigar o atender crímenes diferentes a los que se relacionan con los cárteles. Indignados pero sin detenerse, los familiares de Esmeralda fotocopiaron con sus propios recursos el cártel de persona desaparecida y empapelaron partes importantes de la ciudad de Juárez, un territorio muy difícil para ser mujer según las estadísticas, pues este tipo de casos son más bien comunes en la zona. Por parte de la policía, negligentemente ignoraron el reporte, no se desplegaron búsquedas ni operativos por parte de ellos, como sencillamente si el caso no fuera importante para sus labores, ¿no? Generando por tanto especulaciones sobre si tal vez tendrían algo que ver con el sospechoso crimen o con la desaparición de Esmeralda, pues precisamente esa ciudad es clasificada internacionalmente como una de las más peligrosas del mundo para las mujeres, con altísimos
indicios de feminicidios constantes, machismo, trata de personas y maltratos a el sexo femenino en una casi obvia red de corrupción. Los padres de la víctima asumieron la tarea de la búsqueda personalmente, recorriendo largos caminos, gestionando con sus propios recursos y preguntando a decenas de personas por un poco de información sobre su hija, tratando de reconstruir los últimos momentos de Esmeralda, quien estaba desprotegida por el Estado. Posteriormente, los familiares se juntaron con organizaciones de derechos humanos y de personas desaparecidas para fortalecer la difusión de la noticia y hacer un eco de protesta mucho más fuerte. Pronto se unieron más personas a la causa, entre ellos conocidos y amigos de la familia, quienes pegaron carteles en diferentes ciudades y lugares públicos concurridos. Lastimosamente, las semanas pasaban sin dejar pistas. Los carteles que habían sido pegados tampoco habían arrojado información al respecto. Los padres estuvieron cerca de derrumbarse por completo, de no ser porque tenían más hijos y una familia que sacar adelante, tratando de convivir con la enorme tristeza que implica la desaparición de un ser querido. Pero aunque los ánimos eran cada vez más disminuidos, tal vez como un síntoma del paso de los años, los padres de Esmeralda nunca la abandonaron, insistiendo en recordarla a través de marchas multitudinarias y largas movilizaciones. De manera anónima, un informante se comunicó con la familia tiempo después, indicando que su hija estaba inmersa en una peligrosa red de trata de personas, la cual involucraba a personas muy poderosas, por lo que debían dejar de insistir con la búsqueda. Esta persona anónima dijo que vio a la mujer, a Esmeralda, por última vez a las 12:30 p.m. en el paradero donde realizaría el transbordo, abordando el segundo vehículo que finalmente la llevaba a su escuela, el cual no alcanzó a tomar. Cuando la señorita Esmeralda desapareció en la zona, a menos de 10 cuadras, habían 4 casos más de mujeres desaparecidas, en lo que parecía ser una terrible epidemia en la que la policía se hacía la de la vista gorda y no atendía esta situación. En el año 2011, años después de la desaparición de la niña de 14 años, sus padres organizaron una manifestación hasta la Ciudad de México, negándose a olvidar a su hija, exigiendo justicia ante los medios de comunicación y la población civil. Los familiares pegaron pósters con la imagen de la niña en todas partes, por lo que fue reconocida por otra persona anónima, quien informó que la joven estaría viviendo con un tipo en la Ciudad de México, en una zona de tolerancia llamada La Merced, un lugar con pésima reputación, reconocida por su amplia oferta de servicios íntimos. Una vez llegaron a la zona, identificaron locales comerciales que eran solo una fachada, de negocios más turbios donde menores de edad entre los 12 y los 17 años, originarios de varios lugares del país, eran ofrecidos para servicios de carácter íntimo. A pesar de tener nuevas pruebas, la policía seguía indiferente con la familia de la adolescente, por lo que el señor José y la señora Marta decidieron denunciar el abuso ante la Procuraduría, resaltando varias irregularidades en el caso, entre ellas los malos tratos por parte de los servidores públicos. Los padres de la joven desaparecida, conforme los meses pasaban, decidieron dedicar su vida de lleno a la búsqueda de Esmeralda, por lo que renunciaron a sus respectivos trabajos y así emprendieron un puesto ambulante de hamburguesas para sobrevivir en la Plaza de Armas de Chihuahua. Aunque a José le fue diagnosticado un cáncer en ese entonces, el hombre decidió seguir buscando a su hija, compareciendo a marchas y manifestaciones con el mismo ahínco, cada vez que tenía la oportunidad, exigiendo justicia por su hija. Una de las estrategias de difusión más efectivas fue imprimir en un billete gigante el rostro de Esmeralda, quien continuaba desaparecida, lo que llamó la atención de las personas y también de los medios de comunicación, quienes difundieron la noticia rápidamente, llegando a oídos internacionales y reconociendo a la señorita Esmeralda como la niña del billete. En el año 2012, en el mes de abril, el señor Luis y uno de sus hijos reciben una extraña visita de unos hombres por parte de la fiscalía, quienes les piden firmar unos documentos
documentos para permitir la investigación de Esmeralda, preguntándoles si estuvieron en el barrio La Merced buscando a la niña. Al día siguiente, los hombres son detenidos arbitrariamente por la policía, acusados de asalto a mano armada en una tienda de masajes. En el año 2018, cuando estuvieron en el barrio La Merced increpando a algunos locales, acusándolos sin pruebas ni evidencias contundentes, por lo que se empezó a hablar de una persecución a la familia por parte del gobierno, quienes en vez de ayudar con la búsqueda de la menor de edad preferían atosigar a la familia. Los argumentos de la policía para la captura eran que luego de hacerse virales tras salir en televisión, el señor Luis y su hijo, una señora, los había reconocido y había puesto la denuncia en la policía para que les dieran captura. Sin embargo, el hijo del señor Luis nunca salió en televisión, precisamente para evitar ese tipo de incidentes, demostrando que el arresto era ilegal y estaban inmersos en un fraude judicial. Gracias al apoyo de colectivos de mujeres y personas simpatizantes con la causa de Esmeralda, la policía finalmente desertó del intento de incriminación, liberando a los acusados tras 8 largos meses. Públicamente, representantes del gobierno negaron cualquier tipo de maniobra de persecución, liberando a los acusados en enero del año 2013. En el año 2014, la niña es retirada de la lista de personas desaparecidas, por lo que se organizan nuevas manifestaciones en la ciudad de Juárez y los familiares realizan una huelga de hambre frente a la indiferente fiscalía. En el año 2015, la investigación seguía sin siquiera empezar, lo que me parece una falta de respeto brutal. Por tanto, el señor Luis fue ignorado e incluso golpeado en manifestaciones por la policía antimotines. El hombre fue contactado por la fiscalía, quienes le informaron de un extraño suceso, pues al parecer desde el 3 de marzo del año 2013 la policía tenía en su poder una tibia de hueso de mujer, la cual sería parte de la señorita Esmeralda. Según los supuestos estudios, por lo que informaron a los padres que debían aceptar que la joven estaba muerta. Los padres se negaron a creer esta versión de los hechos, pues los policías nunca mostraron las pruebas, tampoco los exámenes pertinentes, insistiéndoles en que debían primero firmar un documento donde aceptaran que Esmeralda Castillo estaba muerta, algo que se negaron rotundamente a hacer sin primero haber confirmado. El Estado se negó a investigar o a permitir que la evidencia se revisara en otros laboratorios. Luego los años se siguieron acumulando en una batalla interminable por vencer a la impunidad, donde la familia seguía levantando su voz de protesta y marchando con la premisa "no me olviden, falto yo", presentes en los 8 de marzo y en las manifestaciones en pro de los derechos de la mujer. Tras presiones de la familia, el expediente de búsqueda volvió a emitirse en el año 2015. Sin embargo, no hubo eco en el mensaje. En el año 2022, un fiscal nuevamente se acercó a la familia para pedirles que aceptaran que la joven estaba sin vida, nuevamente sin demostrar pruebas, por lo que la familia, indignada, organizó nuevas protestas y exigió la disculpa de la fiscalía por sus aseveraciones. En el mes de diciembre del año 2023, 14 años después de los sucesos, la hija del señor José fue eliminada de la lista de personas desaparecidas de México tras la última actualización, indicando que ya no la estaban buscando administrativamente, por lo que la indagación volvió a presentarse. Sin embargo, la culpa abordaba al señor José todos los días, pues el día en que Esmeralda se fue, él estaba enfermo y se negó a acompañarla hasta el colegio. Molestos, padre e hija, sin haberse reconciliado. Aunque la mujer no aparecía en la lista de personas desaparecidas, sí salía en la lista de vacunados del COVID-19, lo que resulta muy sospechoso. Algo que puso en muy mala posición al Estado mexicano, que no supo cómo justificar la acción. En el año 2025 descubren en México un gigantesco campo de exterminio perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación,
con cientos de restos humanos y artículos de personas que fueron atacadas por estos criminales. Entre las cosas que se encontraron en este campo de exterminio habían una maleta color rosa con algunas estrellas estampadas, la cual fue relacionada con las propiedades de Esmeralda Castillo, relacionando su muerte con la mafia. Y si quieres que haga un video particular sobre este campo, que de verdad es bastante macabro, déjame saber. Sin embargo, su hermana y otros familiares negaron que la maleta fuera de la niña y nuevamente acusaron al gobierno de tratar de justificar su negligencia a como diera lugar, insistiendo en que la menor de edad estaba muerta. Actualmente, la chica es buscada por sus padres, familiares, amigos y simpatizantes de su causa, porque las esperanzas no se han perdido. Antes de irme, quisiera extender un mensaje puntual sobre apreciar lo que muchas veces no apreciamos, y muchas veces no somos conscientes de lo privilegiados y lo bendecidos que podemos ser cuando hemos estado alejados de situaciones de carácter criminal. Entiendo profundamente a los padres de Esmeralda, trato de ponerme en su lugar y sé que debe ser una situación desgarradora emocionalmente. Por otro lado, me sorprende la capacidad de ellos de seguir buscando con tanto ímpetu, aferrados a la esperanza. Ese es el ejemplo perfecto de que el amor de los padres es un amor completamente especial, único e irrepetible. Por tanto, agradecerle a todos esos padres que aman a sus hijos con vehemencia. Y no voy a decir que el padre tuvo la culpa, porque en esencia, cuando sucedieron estos hechos, él no quería que su hija hubiese sido raptada. Sencillamente se encontraba mal de salud y por eso no la acompañó. Pero no implica que él haya sido un mal padre. Espero que este caso tenga un final en donde la verdad finalmente llegue, porque en últimas la única sensación de paz se da cuando la verdad de estas historias se da a conocer. Entonces, un fuerte abrazo a la familia de Esmeralda, deseando que todo termine con la verdad y que puedan descansar un poco de saber qué fue realmente lo que sucedió con Esmeralda. Si te gustó esta investigación, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.